mis hermanos, ¿cómo están? Me alegra que este día también podamos encontrarnos y tener un tiempo especial. Vamos, como todos los días domingos, vamos a prender nuestra vela, que es el simbolismo que usamos para poder nosotros decirle a nuestro Padre Celestial: Señor Jesús, permítenos tener un tiempo de comunión contigo, pero también un tiempo especial donde podamos todos juntos tener la oportunidad de reencontrarnos, de volvernos a ver y a la vez también darle gracias por todo lo que Él hace. Que el Señor permita que este tiempo de culto sea un tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotras y nosotras. Amén. Buenos días, mi hermano, que Señor bendiga. Vamos a estar orando a Dios para poner este servicio en sus manos. Si hay algo, ¿verdad?, que está hablando cada una de nuestras vidas, y que sea edificación este servicio y que sea para la gloria y honra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Recibe alabanza, recibe honra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirme, Padre Celestial, ser la directora en este servicio hoy, Señor. Te doy gracias, Señor. Me siento honrada, Señor. Tú eres grande, Padre Celestial, eres inmenso, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre Celestial. Toma, Padre Celestial, el dominio, Padre Celestial, el control de este servicio, Señor. Que sea usted, Padre, en el nombre de Jesús, guiándonos, Señor, en cada momento, Señor, en cada instante, Señor. Que sea para agrado, Señor, que sea de honra para ti, Señor. Nuestras alabanzas, todo lo que hagamos en este servicio hoy sea de agrado, Señor, y honra para usted. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, recibe honra, recibe alabanza, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, que están afligidos, que se sienten enfermos, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Llénalo de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, Señor. Guárdalos, Señor. Que sea usted, Padre Celestial, esperanza, Señor. Que sea usted, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Esa esperanza de vida, Señor. Que no pongamos los ojos en el hombre, Señor, sino en usted, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor, a que no se nos apague, Señor, la esperanza, Señor, por ti, Señor, que tengamos fe, que te busquemos en cada momento, a pesar de las dificultades, de los problemas, Padre Celestial, te tengamos a ti presente, Señor, primero que nada, en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Celestial, porque usted, Padre Celestial, el que nos da el aliento de vida, el que nos tiene de pie, Padre Celestial, que nos tiene sano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Recibe alabanza, recibe honra, Señor. Le doy el pase a mi hermano Raúl Herrera con la lectura de la palabra. Buenos días, mis hermanos. Busquemos para la palabra de inicio en nuestras Biblias el Salmo 80, desde el 14 al 19. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. El Señor bendiga a mi hermano Raúl grandemente. Muy bonito el texto, ¿verdad? Ese último versículo, ¿verdad?, que mi hermano Raúl leyó. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, ¿verdad? Qué bonito que pedir al Señor, ¿verdad?, esa restauración, ¿verdad?, que necesita nuestro cuerpo, ¿verdad?, necesita nuestra alma. Pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad?, porque como siempre digo, pues somos seres humanos, ¿verdad?, y flaqueamos. Que sea el Señor que nos restaure en cada momento y nos ayude a seguir adelante. De verdad que solo el Señor en su palabra, ¿verdad?, nos da esas palabras bonitas de aliento, ¿verdad?, y llenan mucho de gracia. Tenemos un himno, ¿verdad?, tenemos esperanza. Un himno donde la esperanza, ¿verdad?, siempre debe estar puesta en Dios. Vamos a estar cantando ese himno. Porque Él entró en
el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y resistió a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Siempre va a estar allí levantándonos en cada momento. Y esa es mi esperanza, que tengo a Dios y con Él lo que venga, bueno, yo sé que para adelante.
estar entonándole otro himno al Señor, la única razón de mi adoración, que debe ser la única razón para Él, la única adoración para Él. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Ese himno donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestra única razón de adoración debe ser Él, ¿verdad? Debemos adorarle, glorificarle, buscarle en cada momento, en cada instante, cuando hay problemas, cuando no lo hay, porque a veces el ser humano, cuando no tiene el problema, se le olvida a Dios, ¿verdad? Y comenzamos a no buscamos adorar, ¿verdad? No buscamos meternos en la presencia, ¿verdad? Y no es así. Cuando está el problema, cuando uno está en cada momento, ¿verdad?, Él debe ser el motivo de nuestra adoración. Vamos a estar entonando unos coros, ¿verdad?, para la gloria y honra del Señor. Unos coros. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Sus
santa sangre la dio el Salvador para salvar al más vil pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Su santa sangre la dio el Salvador para salvar al más vil pecador. Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor. Los cielos y la tierra, los mares y los árboles, mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor. Él me salvó, Él me libertó, mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy, de pruebas en pruebas, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Bonitas las alabanzas, ¿verdad? Bonitos los coros. El Señor nos manda en su palabra que debemos adorar con espíritu y verdad y en alabanza y liberación. Entonces, hermanos, usemos esta alabanza, usemos la alabanza, usemos nuestra boca para adorar al Señor. El Señor nos dice que hay liberación, vamos a liberarnos de tanta presión, de tantos problemas, ¿verdad? A través de la alabanza, glorificamos su nombre, busquémoslo. Estamos encerrados, no tenemos ahorita la iglesia abierta, usemos los medios que están ahorita en este momento disponibles. No dejemos que el diablo, ¿verdad?, nos ponga en nuestras mentes, nos debilite, no dejemos que el diablo entre, no, vamos a escuchar música, vamos a adorar al Señor de cualquier manera, leyendo la palabra, mis hermanos. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Él sabe cada uno de nuestros problemas, nuestros pensamientos, Él sabe que no es fácil lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo, pero Él está ahí con nosotros. Este medio que nos está brindando, ¿verdad?, que es el internet, las redes sociales, ¿verdad?, son un medio que si lo sabemos usar bien, son de mucha bendición para muchas personas, muchas almas. Hay almas que pueden estar en este momento necesitando una palabra, las iglesias están cerradas, ¿verdad?, pero tienen un teléfono en la mano y pueden llegar a través de ese teléfono un mensaje, ¿verdad?, que pueda cambiar su vida. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que sea Él que esté tratando, ¿verdad?, que esté hablando a través de mi hermano, pastor, que nos dé que es a través de esta palabra, ¿verdad?, que es la palabra del Señor, que sea el Señor que nos esté edificando en cada palabra que nos dé nuestro hermano pastor, que Dios lo use, ¿verdad?, y se glorifique en Él, y que a través de estas palabras que el hermano pastor nos trae, ¿verdad?, muchas personas puedan recibir, ¿verdad?, esta palabra y tener un encuentro con Dios, porque la humanidad necesita mucho a Dios, hay mucha necesidad espiritual en la calle. Las iglesias están cerradas, como ya les dije, ¿verdad? Muchas iglesias están cerradas y muchas personas cercanas a las iglesias querrán llegar, buscar a Dios, ¿verdad?, y no lo encuentran. Entonces, esto es parte de lo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Y solo Dios sabe, ¿verdad?, qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero nosotros, como tenemos una fe, tenemos una esperanza en Dios, sabemos que Dios está aquí con nosotros y en cada momento Él está viéndonos y guardándonos de cualquier mal, y que a través por medio de la palabra, ¿verdad?, Él nos edifica en cada momento en donde estemos en la iglesia, ¿verdad?, o en nuestras casas en este momento, pero el Señor quiere que busquemos, ¿verdad?, y ahí está el hermano pastor, va a dar su mensaje, que sea el Señor que hable, ¿verdad?, a nuestras
vidas, que hable a cada uno de nosotros y podamos ser llenos. Vamos a estar orando, hermano, ayúdenme, hermano, vamos a estar orando por esta palabra que el Señor nos tiene. Padre, en el nombre de Jesús, recibe alabanza, recibe honra, te glorifico, Padre. Grande eres, Señor. Bendito eres, Padre celestial, te alabo y te glorifico, Señor. Llena mi vida, Padre celestial, a través de tu palabra, Señor. Llena mi vida, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Mira, mi hermano pastor, lo pongo en tu presencia, Señor. Glorifícate en él, Señor. Llénalo de tu presencia. Llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Y que sea usted, Padre celestial, que esté hablando por medio de él a nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Padre celestial, llene, Señor, a cada vida que escuche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Porque tu palabra, Señor, edifica, tu palabra llena, Señor. Y tú eres grande, Padre celestial, y sabemos, Señor, que por este medio, Señor, están escuchando muchas personas, Señor. Yo sé que sí, Señor. Están escuchando tu palabra, Padre celestial, porque el mundo te necesita, porque el mundo tiene sed de ti, Señor. La sed espiritual está ahí, Señor. Las personas quieren escuchar tu palabra, Padre celestial. En el nombre de Jesús nos está dando la oportunidad de usar este medio, Señor, que sea por este medio, Señor, que las personas escuchen tu palabra, Padre celestial, y puedan llenarse, Señor, de ti, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en cada una de las personas que escuchen tu palabra, Señor, por estos medios, Señor, en el nombre de Jesús, y llénala, Señor, de ti, Señor. Grande eres, Señor, bendito es tu nombre, Padre celestial. Te alabo y te glorifico, Señor. En tus manos está, Señor, cada palabra, Señor, que ponga mi hermano pastor, Señor, y que lea, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te doy, Padre celestial, porque eres grande, Señor. Y cada día, Señor, nos enseñas cada día más, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre celestial, glorificado es tu nombre, Señor, bendito es tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y mis hermanos, gracias Andrilexis, gracias a Raulito también por compartir este tiempo de dirección. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, el capítulo 2, un pasaje muy bonito, muy concreto, muy directo a lo que necesitamos el día de hoy vivir en nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor, leo con mi Biblia, ustedes sigan por favor con su vista. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, amén. Qué hermosa palabra del Señor que hemos leído en esta mañana. El tema que vamos a trabajar es la fidelidad del cristiano, hombre y mujer. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? ¿Qué nos está diciendo? Pues bien, nos está enseñando básicamente la necesidad de esforzarnos en todo tiempo. Nos está enseñando el hecho de que aunque tengamos sufrimientos, tengamos pruebas, tengamos retos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Solamente cuando hay condiciones realmente difíciles, en cuanto no se nos pueda dar la oportunidad de desarrollar las actividades tal cual las estamos haciendo,
Solamente así podríamos nosotros tener un tiempo de descanso, de calma ante una situación determinada. Por ejemplo, les voy adelantando, en el mes de marzo es muy probable que ya no me van a ver durante 3 domingos, porque la verdad es que me siento muy agotado en mi garganta. No sé si ustedes están notando que se me seca mucho la garganta, es que estoy constantemente predicando, hablando, dando los cursos del presbiterio, y eso ha hecho que mi garganta esté un poquito mal. Entonces, he visto por necesario descansar, pero la obra no descansa, la obra sigue adelante, y gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos hermanos que pueden ayudarnos a lo que es la predicación. Claro está, con cierta dificultad para poder compartir tal vez los videos, porque la tecnología no está en todos nosotros, pero gracias a Dios existe la posibilidad, siempre hay formas, siempre hay rutas, siempre hay mecanismos para lograr los objetivos que uno puede trazarse en la vida. Y en ese sentido, la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue caminando, la iglesia no se detiene. Y eso nos alegra bastante, porque el Señor siempre pone a aquellas personas que han de seguir adelante en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Pero Pablo, como en otros momentos, a Timoteo, que es un pastor joven, que es un pastor que está iniciando la labor pastoral, es un pastor que, aunque la juventud tal vez decae en cuanto a ver lentamente los procesos, lentamente el desarrollo de la vida cristiana, Pablo lo motiva y le dice, esfuérzate, le habla con palabras de amor, de cariño, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el esfuerzo forma parte de la constancia de la vida. Hace unos días estaba hablando con un consiervo, amigo mío, y yo le decía, la cosa está bien difícil, realmente a veces hacer cambios, hacer modificaciones en la vida cristiana no es bien sencillo. Yo le decía, como pastor y amigo, yo me siento a veces también desanimado, y es interesante y es bonito porque entre consiervos nos podemos animar. Y él me decía, no, Cholo, no, brother, sigue adelante, camina las cosas, no te desmotives, ¿verdad? Y eso estimula, eso ayuda, porque realmente necesitamos que en la vida cristiana podamos avanzar, motivarnos, y justamente en eso radica la acción que el apóstol Pablo tiene con Timoteo. No sabemos en qué circunstancia está Timoteo, no lo dice el texto bíblico. Posiblemente ha habido pruebas, dificultades, situaciones que él ha tenido que enfrentar, pero Pablo lo motiva y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y necesitamos en algunos momentos de nuestra vida tener la oportunidad de escuchar, no necesariamente de una sola persona. A veces tenemos que aprender y estamos enfatizando en nuestra iglesia el mutuo pastoreo, el pastoreo donde unos a otros se llaman, donde unos a otros se motivan, donde unos a otros le animan a la persona a esforzarse. Y por eso es que yo, por ejemplo, agradezco de manera muy especial a uno de mis grandes motivadores, a mi hermano Máximo. Él está siempre llamando a todos, a toda persona que forma parte de nuestra iglesia, inclusive a aquellos que no forman parte, también se motiva a llamar. También agradezco a mi hermana Corina, que también está al tanto, a mi hermana Guida y otras más que están siempre atentos, a mi hermana Palmira, a mi hermana Wilma, y todos estamos haciendo una labor que no lo vemos, a veces no nos damos cuenta, me lo cuentan sí ellos y ellas de manera muy personal, pero yo les agradezco porque a eso se le llama pastoral mutua, y estamos trabajando en una red donde nos motivamos, nos alegramos, nos incentivamos, nos edificamos, oramos los unos por los otros, y eso necesitamos fortalecer en la vida de todas las iglesias. Por eso es que es muy importante lo que hace aquí el apóstol Pablo, y tomémoslo como un ejemplo. Motiva a Timoteo y lo anima, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y eso es fundamental. Pero ¿a qué necesita esforzarse y por qué necesita esforzarse? ¿Qué va a pasar alrededor de él? No va a ser fácil, le dice el apóstol Pablo. En primer lugar, no lo hagas tú solo. Motiva, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso, como estamos diciendo hace un momento, es la pastoral mutua.
Motiva, haz que otras personas también desarrollen la capacidad de animar, de estimular, de fomentar, de empujar el coche. Es decir, entre todos podemos hacer el trabajo del Señor, porque al final eso es lo que nos demanda nuestro Padre Celestial, que nos sintamos motivados a no decaer aún en medio de las dificultades y de las situaciones difíciles que los tiempos nos demandan. Ahora estamos viviendo el tema del COVID. ¿Qué pasará en el mañana? ¿Qué otros problemas tendremos que enfrentar más adelante? No lo sabemos. El COVID nos agarró a todos de sorpresa. Fue una cosa que nadie se lo esperaba. Pero necesitamos también proyectarnos al futuro porque no sabemos qué vendrá en el mañana. No sabemos realmente qué situaciones tendremos que enfrentar los cristianos, hombres y mujeres, para el mañana de la humanidad. Y si tú estás ahora joven, estás todavía chiquito, vas a pensar que desde ahora, posiblemente en el futuro van a haber situaciones difíciles y desde ahorita ya vete metiendo en la cabeza. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que tratar de ayudarnos en esa pastoral mutua porque es la forma en la cual Dios nos demanda trabajar. ¿Qué va a enfrentar Timoteo? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el que se mete en el camino de la vida militar sabe eso. En la vida militar normalmente se reciben órdenes y las órdenes pueden ser para situaciones fáciles como para situaciones muy difíciles en la vida. Te pueden mandar a desarrollar un trabajo sumamente peligroso. Puedes perder la vida. Y para esto tiene que estar entrenado el cristiano a sufrir esas penalidades, no en términos de guerra, de batalla, porque no somos soldados militares, somos soldados del Señor. Y nuestras armas y nuestras luchas son distintas. Nosotros tenemos una lucha espiritual. Nuestra lucha es contra el mal, contra el pecado, contra la muerte, contra el enemigo que está constantemente utilizando a otros seres humanos para destruirte, para atacarte, para desacreditarte. Y nuestra lucha es contra justamente esas acciones de pecado. No contra carne y sangre, porque sabemos que son utilizados por esas huestes del mal. Entonces, nuestra lucha no es fácil, porque tal vez tú estás viendo a tu amigo o a tu amiga que el día de hoy compartes con ellos y mañana están contra ti. No tienes que ver como enemigo o enemiga a la persona, sino mira a las acciones espirituales que dominan su vida y que atentan contra tu propia vida, que destruyen tu vida, y eso es parte normal de la realidad de la vida cristiana. Solamente te toca orar y seguir adelante y tratar de recuperar y de ayudar a entender a esa persona, porque al final nuestro objetivo es la constancia, es la insistencia, es la perseverancia, elementos que forman parte de la vida cristiana que tú no tienes que perder. Yo estoy viendo ahora que por la situación del COVID, la fe en muchos ha aumentado, en términos de que ahora están buscando más a Dios, porque tu familiar se ha enfermado, porque tu tío, tu prima, tu mamá, tu papá, tu hijo, personas diversas a tu alrededor están enfermándose y buscamos más a Dios, porque necesitamos a ese Dios que nos ayude a poder cubrir, satisfacer las necesidades, el llamado de auxilio que estamos viviendo con este tema de la enfermedad. Y buscamos a Dios. En ese sentido es positivo. Pero no lo veamos como algo temporal y ya mañana se soluciona, el COVID desaparece, otra vez me alejo del Señor. No. A Dios tenemos que seguirlo constantemente, firmemente, permanentemente. Y las acciones que nos pide Dios en nuestra vida son constantes. Dios no te llama para ser cristiano un tiempo y después tomas vacaciones eternas hasta que nuevamente decides regresar a sus caminos. No. La vida del cristiano como soldado es de aquí hasta que el Señor venga. Es decir, el llamamiento del soldado cristiano, hombre o mujer, es un trabajo constante y permanente. Y a eso nos ha llamado el Señor. Ahora, Pablo utiliza otros ejemplos para motivar
a Timoteo y le dice, versículo 5, y también el que lucha como atleta. No solamente pensemos en el término militar, ahora pensemos en los atletas, aquellos que se dedican al deporte, no es coronado si no lucha legítimamente. Y vean qué interesante eso. En el camino del Señor tenemos que ser legítimos, tenemos que actuar de una manera recta, prudente, siguiendo los lineamientos que Dios nos da. No que nos da el ser humano, porque a veces el ser humano puede equivocarse, sino los lineamientos, las reglas, las normas que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces el atleta se corona cuando mantiene constancia en esas normas, en esas reglas, que dentro de la actividad física en la cual se desarrolla, cumple fielmente hasta lograr la meta. Y por eso Pablo le dice, lucha como atleta. También es otro ejemplo importante. Y pone un siguiente ejemplo. Vean qué hermoso. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, el orden de los productos es diferente. En este sentido, no como la física, no como nos enseña la física, ¿no? El orden de los productos no altera el resultado, el orden de las acciones no altera el resultado. Algo así nos enseña la física. En este caso, no. Si yo quiero tener frutos, debo trabajar previamente para conseguirlos. El labrador dice, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Y qué es el trabajo del que siembra? Lógicamente, primero arar la tierra, preparar la tierra, sembrar la semilla, regar el terreno, el cultivo, cuidar el crecimiento de la planta, cuidar de los insectos, de los gusanos, de los elementos que dañan las plantitas, y cuando ya pasa el tiempo, ves el resultado, el crecimiento de esa hermosa planta y recoges los frutos. Es todo un proceso. En la vida cristiana, las luchas que nosotros vamos a tener también son parte de un proceso. Entonces tienes que proyectarte a de que si tú quieres transformar algo en la vida de alguien que tal vez no conoce al Señor, tienes que ir con un proceso. De frente no le vas a decir, eres un pecador, arrepiéntete o te mueres y después lo abandonas. No, tienes que seguir un proceso con él. Amistad, compañerismo, diálogo, darse cuenta de sus errores, y puede tardar mucho tiempo. Hay personas en las cuales la conversión es un proceso constante, pero permítanme tal vez diferir de algunas otras personas en cuanto a lo que voy a decir. Yo creo más en la evangelización personalizada que la evangelización masiva. Yo creo más en esa evangelización donde tú estás detrás de la persona, ayudándole, discipulándole, enseñándole, que de esas evangelizaciones masivas donde se convierten 10,000 y queda uno. Yo he visto, he comprobado, he palpado que es mucho más efectiva esa discipulación constante y permanente en la vida. Y por eso el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, yo no te estoy forzando, le dice Pablo a Timoteo. Yo te estoy dando este saber, este conocimiento que Dios a mí también me lo ha enseñado. Analízalo, piénsalo, razónalo, verifica si es verdad. Y que sea Dios el que te dé la sabiduría para poder entender lo que dice su palabra. Ahora, si no me crees, al final te pongo algo más, una cuarta cosa. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y mira qué bonito. Pablo, como para cerrar los ejemplos, para cerrar las formas en las cuales Timoteo piense, analice. Por último, le dice Pablo a Timoteo, mira cómo yo sigo a Jesucristo. En él he creído. En él he creído. Lo sigo con constancia. Sufro todo por él, porque realmente creo que sus enseñanzas, sus mensajes, su experiencia con nosotros en este mundo
realmente tiene valor. Es quien me da a mí un sentido de vida. Si todo lo anterior no lo crees, pues cree en Jesucristo, porque en Él y por Él, que dice Pablo ahí, que me ha demostrado todo el proceso del mensaje, del evangelio, muerte, resurrección. Ahí demuestro, verifico todo lo que es real en Él. Por Él sufro penalidades, prisiones como si fuera malhechor, no siéndolo. Pero la palabra de Dios no está presa. Esto es algo importante, porque nosotros podremos padecer como seres humanos, dificultades encontraremos, pero Dios no detiene su plan en nuestra vida. El plan de la humanidad, el plan de salvación que tiene Dios, no se detiene. Por ahí, ¿se acuerdan ustedes de ese hermoso pasaje? Si tú no hablas, las piedras hablarán. Dios no se detiene. Dios sigue adelante. La palabra de Dios jamás puede ser encarcelada. A ti como ser humano te pueden encarcelar. Pero si tú eres inteligente, aún dentro de la cárcel, como lo hacía el apóstol Pablo, puedes predicar. Y eso tienes que tenerlo en consideración. La palabra de Dios no se encarcela. Entonces, mis hermanos, vean qué bonita palabra. La palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice Pablo, dicho todo lo anterior, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto. Me hago de la vista gorda para todos los sufrimientos y dificultades que estoy teniendo. Sigo adelante. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y aquí, mi hermano, te digo algo. Tú posiblemente ya te contentaste con conocer a Jesucristo, crees que ya eres salvo, crees que ya tienes tu corona ganada. No, mi hermano. El trabajo de cristiano no es pensar que ya se arreglaron todas las cosas en su vida. Hay muchos que tienen ese pensamiento. Yo ya soy cristiano. ¿Ya para qué más? Ya acepté a Cristo en mi corazón. No necesito más. Cristo ya me salvó. Sí, lo hizo. Eso nadie lo va a negar. Pero Dios también nos pide un trabajo. Somos soldados de Jesucristo. Es decir, no solamente se trata de que hayas aceptado a Jesucristo en tu corazón, que te hayas bautizado, que des tu diezmo, no. Se trata de que trabajes para el Señor en tantas cosas que hay que hacer por Él. Hay muchas labores que uno puede desarrollar para el Señor. Y si tú te alejas del Señor y dices, no, como estamos en el COVID, me alejo de la iglesia, ya no, ya cuando regresen las cosas, regresaré, veré. No, hay muchos hermanos y hermanas que toman esa actitud y realmente no saben que el Señor está mirando todo eso. Puede ser que no le caiga el pastor. Ok, que no te caiga pues. Pero Dios te demanda a ti actuar como cristiano, con pastor o sin pastor. Tal vez ya no te gusta tu iglesia, quieres irte a una iglesia y ojo, yo muchas veces he escuchado, no, en esta iglesia falta espiritualidad. El Espíritu de Dios no se mueve. Puede ser. Y te cambias de iglesia, ok, cámbiate. No hay problema. Pero si tú sigues en esa misma actitud de no trabajar para el Señor, vaya donde vayas, vas a terminar cambiándote de una y otra y otra y otra iglesia. Porque de eso no se trata. Donde Dios te haya puesto, ahí comienza a trabajar, hermano. Porque tienes muchos dones y talentos para trabajar. No descuides esa posibilidad en tu vida. Más bien, piensa que el objetivo es que todo lo que tú hagas lo soportas por amor a los escogidos que Dios tiene de antemano. Para que ellos también, dice el versículo 10, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces nuestro trabajo, nuestra labor es que tú y yo tengamos la posibilidad de hacer que hermanos y hermanas se integren a la vida del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos. Y la pregunta que tú te tienes que hacer entonces es,
¿Estoy trabajando realmente para el Señor o no lo estoy haciendo? ¿Estoy realmente en la búsqueda de ayudar a otras personas a acercarse a ese plan de salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo? ¿O no lo estoy haciendo? Y por eso es que necesitamos que tú mismo te hagas una evaluación de tu propia vida. ¿Dónde estoy yo, Señor, en este tiempo del COVID? ¿Qué estoy haciendo por ti? ¿Cuáles son las labores que tú me encomiendas, Señor? Estar en mi casa sufriendo, lamentándome. ¿Cuándo volverán a abrir el templo para ir a ti, Señor? ¿O estoy buscando ayudar, evangelizar, compartir la palabra, servir a mi prójimo? Estoy haciendo todo lo necesario para seguir cumpliendo mi rol y mi papel como cristiano. Es ahí donde tienes que darte cuenta, mi hermano. Evalúate, piensa, date cuenta de lo que estás haciendo por el Señor. Y yo no te lo exijo, lo exige la palabra de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de todos. Date cuenta. Finalmente el apóstol Pablo, y con esto también vamos terminando, palabra fiel es esta. Y esto tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, quien nos da el camino de vida, quien nos da la ruta. Si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. ¡Qué bonito! Amén. Gloria a Dios por esto. Quien se esfuerza, quien muere en Cristo Jesús, vivirá con Él. Si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos con Él. Pero, y aquí viene la parte difícil, ¿verdad? Si le negamos, Él también nos negará. ¿Y qué es negar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es negarle? ¿Te has puesto a pensar cómo le estoy negando? ¿Negamos a nuestro Señor Jesucristo de alguna forma? ¿Sí? Cuando tú no luchas como soldado, cuando tú no corres como atleta, cuando tú no buscas los frutos como labrador, cuando tú no sigues a nuestro Señor Jesucristo, le estás negando. En realidad, aunque tú te digas, yo ya soy salvo, ya me convertí, ya me bauticé, doy mi ofrenda al Señor, no, así le estás negando, porque eso no es lo que Dios nos pide. ¿Se acuerdan ustedes las críticas que le hacía Jesús a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes? Justamente por eso, porque su vida se había vuelto una vida de tradición, mas no de acción en la voluntad de Dios. Y hoy en día necesitamos cristianos que no vivan en una tradición, que vivan en la acción que Dios nos demanda cada día para poder ser fieles a Él. Porque si no, le estamos negando. Lo único que sí podemos estar seguros es que Dios no deja de ser fiel con nosotros. Le podemos negar inclusive, pero Él seguirá amándonos. Seguirá teniendo esa paciencia única que el ser humano a veces pierde y deja de tener. Pero Dios no. Dios es constante y permanente. Y por eso el último versículo, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es amor. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es amor. Y el amor no deja de existir, nos dice Pablo en otro texto en Corintios. El amor no deja de existir. El amor es eterno. El amor es constante, es fiel, permanente. Y en ese sentido, Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces, mi hermano, mi hermana, en este día, que el Señor te ayude a pensar. Ya tenemos un año de pandemia. Mañana estamos cumpliendo exactamente un año de pandemia. ¿Qué has hecho por el Señor en este año? ¿Te has ocultado en tu casa nada más? ¿Te has esforzado por Él? ¿Qué has hecho? Plantéate esa gran pregunta en tu vida y que sea nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo el que te dé las respuestas, analizando y pensando
si realmente estás trabajando para Él o no lo estás haciendo. Si realmente eres fiel a Él o no lo estás haciendo. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, que el día de hoy sea un día que reflexiones en tu vida. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Termino dando un ejemplo muy bonito. Tenemos, por las relaciones de ingeniería, a la hija de una hermana que fue miembro de nuestra iglesia, una hermana antigua. Ella está en su casa igual que todos y ella dedica una vez a la semana a juntar a varios hermanos ancianos. Bueno, vamos a decir de la tercera edad para no decir ancianos, hombres y mujeres. Y hace con ellos una cosa muy bonita. Se pone a jugar con ellos, cuenta chistes, hace concursos, da testimonios, da pequeñas reflexiones y charlas de salud y charlas de varias cosas que ayudan a la tercera edad, hace ejercicios virtuales con ellos, es decir, los mantiene en contacto. Y poco a poco este ministerio está creciendo, porque está logrando reunir a varios hermanos que están solos, deprimidos en su casa, ahí están juntándose los días sábados, y qué hermoso. Tuve la conversación con uno de los que estuvo presente y me dice, pastor, excelente, voy a seguir adelante, ¿no? Y ahora estoy motivando a otros hermanos y hermanas a participar de este ministerio, sobre todo si estás en tu casa desanimado, tal vez un poquito decaído, aquí te vas a animar. Y yo felicito a esta hermana, no voy a decir el nombre para no entrar en vanagloria, pero posiblemente algunos sepan ya de quién hablo. La felicito porque necesitamos cosas como esta, creativas, y nadie le dijo a ellas esto. No, ella creativamente dijo, voy a juntar a mi mamá, que es ya mayor, a tal familiar, a tal otro, y a ver qué pasa. Y de repente fue creciendo, y va a seguir creciendo. Yo tengo total seguridad en eso. Y una hora, nada más. Y en esa hora los hermanos se ríen, se motivan, se cambian, estaban aburridos en todo el día y ese momento entran nuevamente en felicidad. ¿Y por qué? Porque ella es cristiana. Porque ella dice, yo no puedo estar aquí estática en mi casa, algo tengo que hacer. Y yo la felicito. Y hermano, hermana, si tú en tu casa estás sin hacer nada, pero tienes las posibilidades de hacer algo por tu prójimo, que Dios te dé la sabiduría para pensar qué puedes hacer. Y ponlo en práctica, ponlo en funcionamiento, porque ahora necesitamos, en todo este año, necesitamos que hermanos como tú, como esa hermanita, hagan estas actividades para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Invita inclusive personas que no son creyentes y vas a ver cómo el Señor va a ir obrando y va a hacer que su palabra toque sus vidas, sus corazones. Oremos un momento. Señor Jesús, gracias en esta hermosa mañana, el tiempo que tú nos das, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas que en este día han estado conectados tanto por el Zoom como por el Facebook, Señor. Acompáñales, guíales, motívales, estimúlales, Señor, en todo. Y sé en todo tiempo, Señor, con ellos y con ellas, dándoles la sabiduría que proviene de lo alto para ayudarles a encaminar sus vidas, Señor, por esa práctica constante, esa acción constante, Señor, en una vida cristiana que no se detenga, sino que siga adelante, Señor, con la honra, con la gloria y con la satisfacción, Señor, de trabajar para ti. Te damos las gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo por las redes sociales. Acompáñales y guárdales. Y te pedimos que seas tú, Señor, en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a pasar a un tiempo de anuncios, hermanos, viendo los anuncios y terminando después nuestro culto del día de hoy con un himno y después con el cierre de este día.
si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación, suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Señor, más cerca, mostrando tu piedad, escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Señor, tu clara voz. Anímame sin paro, inspírame también, repréndeme si temo y en todo hacer el bien. Señor, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Qué hermoso himno hemos escuchado, hermanos. Vamos a terminar con una oración y como todos los días finales, para terminar nuestro tiempo de culto, de edificación el día de hoy, vamos a irnos al final del libro de Timoteo, el capítulo 2, el capítulo 4, versículo 22, dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Que el Señor, hermanos y hermanas, nos motive en toda esta semana a seguir adelante, firmes, constantes, y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo culto. Bendiciones.